Afganistán es un país montañoso sin salida al mar ubicado en Asia, concretamente en la región de Oriente Medio. Limita con Pakistán al sur y al este, con Irán al oeste, con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte, y con China al noreste, a través del corredor de Wajhan. Kabul es la capital y ciudad más grande, con una población estimada de 4.6 millones, compuesta mayormente por pastunes, tayikos, hazaras y uzbecos. Afganistán está de facto gobernada por el Emirato Islámico de Afganistán, controlado por los talibanes, tras el colapso de las instituciones de la internacionalmente reconocida República Islámica de Afganistán, ocurrido el 15 de agosto del 2021. Como la mayoría debe saber a estas alturas, el Estado de Afganistán colapsó ante los talibanes. ¿Pero quiénes son los talibanes? En resumen, este grupo dominó la gran mayoría del país entre 1996 y 2001. Un periodo en el que numerosos actores internacionales denunciaron violaciones a los derechos humanos y contra los derechos de las mujeres. Durante las 2 últimas décadas estuvieron aislados en zonas remotas del país, pero combatieron contra el gobierno afgano y las tropas internacionales acrecentaron su influencia. A lo largo de la historia, Afganistán ha sufrido la invasión de diversos imperios, desde los persas de Ciro el Grande a los británicos del siglo XIX, pasando por los griegos, los árabes, los mongoles. Gran Bretaña y Rusia, en pleno apogeo de la colonización, intentaron apoderarse de Afganistán, mientras Moscú aspiraba a conseguir una salida al Océano Índico. Londres intentaba evitar que este expansionismo amenazara a India, la más preciada de sus colonias. Ambos imperios, sin embargo, toparon con un impedimento prácticamente insalvable en la abrupta geografía afgana. Los británicos así lo comprobaron en 2 guerras, la de 1838 al 1842 y la de 1878 al 1880, en las que sufrieron derrotas contundentes ante los afganos. El siglo XX no fue mejor. Las potencias extranjeras pusieron y quitaron reyes y gobiernos, provocando una fuerte inestabilidad política que desembocó en la intervención de la URSS en el país. Para algunos, esa guerra es denominada la Guerra del Vietnam soviético. El 16 y 17 de julio de 1973, un golpe de estado militar dirigido por Sardar Muhammad Daud, apoyado por los 2 partidos de la oposición, derrocó a Zahir Shah, quien salió hacia el exilio hacia Roma. Fue proclamada la República, pero la reforma agraria, que obtuvo poco apoyo, y el autoritarismo del presidente condujeron al derrocamiento de este en abril de 1978. El socialista Nur Muhammad Taraki tomó el poder, pero, aunque de inspiración comunista, el nuevo régimen evitaba cuidadosamente toda alusión al marxismo. Sin embargo, el dominio soviético, directo o indirecto, aumentaba. En diciembre de 1978 se firmó un tratado de amistad y de cooperación entre Kabul y Moscú, que permitía, entre otras cosas, a la URSS intervenir militarmente para proteger el país. El 24 de diciembre de 1979, Moscú ordenó el despliegue de tropas en Afganistán para apoyar a un régimen que le era favorable y reprimir una insurgencia islamista y nacionalista que rechazaba a los comunistas ateos y sus reformas, lo que marcó el comienzo de una década de conflicto sangriento y la emergencia de un movimiento de resistencia al ocupante, los muyahidines, algunos de los cuales se convertirían más tarde en los talibanes. La intervención de la Unión Soviética, como era llamada, al otro lado del telón de acero, mató hasta 2 millones de afganos, desplazó a otros 7 millones y ocasionó la muerte de más de 12.000 soldados soviéticos. Se dice que el interés principal que impulsó a los soviéticos a extenderse hacia Afganistán era su búsqueda de un corredor terrestre hacia el Océano Índico. A este objetivo geopolítico se le sumó durante el siglo XX el de consolidar el comunismo por medio de la sovietización de las instituciones políticas, educativas, económicas y sociales de Afganistán. El nuevo gobierno inició un programa de reformas que eliminó la usura, inició una campaña de alfabetización, eliminó el cultivo de opio, legalizó los sindicatos, estableció una ley de salario mínimo y rebajó entre 20 y un 30% los precios de artículos de primera necesidad. En cuanto a los derechos de la mujer, el régimen socialista otorgó permiso de no usar velo, abolió la dote, promovió la integración de mujeres al trabajo. En el terreno espiritual, el gobierno fracasó. Intentó imponer una ideología atea, sin tener en cuenta lo arraigado de la religión en el pueblo. Tampoco funcionó la reforma agraria, que se estrelló contra estructuras feudales. En el ámbito político, los comunistas persiguieron a la oposición. Las reformas socializadoras y laicas del nuevo gobierno encontraron una enorme resistencia en una población aferrada a un pensamiento islámico anclado en el pasado y que vivía en una sociedad aún con rasgos feudales. Esto es Afganistán.
Alejandro Magno intentó conquistar este país. Luego Genghis Khan, más tarde los británicos y ahora los soviéticos. Pero los afganos son luchadores, nunca han sido derrotados. Los viejos enemigos hicieron una oración sobre mi pueblo. ¿Quieres oírla? Muy bien. Dice: líbranos, Señor, del veneno mortal de la cobra, de las garras del tigre y de la venganza de los afganos. La resistencia pronto se concretó en guerrillas islamistas de mujahidines. La resistencia a la visión comunista se convirtió en un fenómeno tan amplio que terminó derivando en conflictos civiles, ahí donde está la debilidad del Estado, estructural o episódica. Coincidía con una movilización social en contra del poder establecido y con los intereses de diversos grupos sociales afectados a un amplio y fragmento territorio. Washington consideraba que este país asiático se hallaba fuera de la zona de influencia soviética y articuló una dura respuesta. Embargó de grano para ser exportado a la URSS y ayuda militar a la guerrilla islamista. Exactamente. Entonces, durante 10 años fueron invadidos por la Unión Soviética. Sí. ¿Ok? Entonces, primero un régimen prosoviético, luego una invasión franca, ¿no es cierto? Entonces se convierte en un satélite más del eje soviético. Y ahí, ¿cómo ingresan los americanos? Para empezar, los norteamericanos estuvieron ayudando a los grupos que... Eso es bien importante. Dicho sea de paso, yo siempre recomiendo películas. Hay una película que se llama Charles Wilson con Tom Hanks, donde explica cómo los norteamericanos, un senador norteamericano, historia real, ¿no? Cómo los norteamericanos financian a la resistencia contra los soviéticos. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo muestra en la película. Que ellos lo hacen a través de Pakistán. O sea, no es que ellos, claro, los que conocían la zona son los pakistaníes. El problema de Pakistán es que tienen su propio juego. Y ellos estaban mucho más, digamos, enviaban el dinero a los grupos radicales musulmanes, ¿no? En ese momento nadie se preocupaba por ellos, eso no importaba, no existían, no estaban en el esquema. Lo que importaba era luchar contra los soviéticos. Entonces, en vez de darle el dinero a los moderados, ¿no? Pakistán se los daba a sus clientes, que eran los más radicales de todos, eran los más radicales. Y entre ellos, precisamente lo que vendrían a ser los antecesores inmediatos de los talibanes, precisamente, ¿no? Entonces fue una... Entonces, lo primero que hay que decir es que cuando la Unión Soviética logra tener preponderancia en Afganistán, la CIA, es decir, los Estados Unidos, ahora que está de moda hablar de la CIA en el Perú, ingresa a Afganistán a través de los grupos más radicales de resistencia a lo soviético, que eran grupos fundamentalistas religiosos musulmanes. Después de más de 9 años de guerra, los soviéticos se retiraron en 1989, después de la firma de los Acuerdos de Ginebra entre Pakistán y la República Democrática de Afganistán. No obstante, los enfrentamientos entre insurgentes y las tropas del gobierno continuaron hasta abril de 1992. Cuando la disolución de la Unión Soviética provocó el colapso económico del país y los fundamentalistas pudieron establecer el Estado Islámico. La caída del gobierno comunista del presidente Mohammad Najibullah da pie a una sangrienta guerra civil entre facciones afganas, que dejó en 2 años casi 100.000 muertos y destruyó parcialmente la capital, Kabul. A partir de 1994 se expanden desde el sur afgano los talibanes, combatientes islamistas fundamentalistas apoyados por Pakistán. La mayoría está de acuerdo que los talibán surgieron en septiembre de 1994 de las escuelas coránicas madrasas de Kandahar. Esta milicia estaba formada por jóvenes de etnia pastún, religión suní, mayoritarias en Afganistán, apoyados por los servicios secretos pakistaníes. Se lanzaron a una guerra santa para poner fin al caos étnico y religioso en que había quedado Afganistán tras la retirada de las tropas del ejército soviético. El objetivo de las milicias talibán era, por lo tanto, unificar y homogeneizar cultural y religiosamente Afganistán. Un 26 de septiembre de 1996, las fuerzas talibanes entraron a la ciudad de Kabul con el objetivo de instaurar un emirato islámico que duró más de 5 años y que causó grandes impactos entre la comunidad internacional. El régimen fundado en una interpretación rigurosa de la ley islámica que prohíbe que las mujeres trabajen y reciban formación y las obliga a cubrirse integralmente fuera de casa, además de prohibir la música y los pasatiempos. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 perpetrados por el presidente George W. Bush anunció que la invasión de Afganistán, en donde se ubicó el líder terrorista,
protegido por el régimen talibán. Ese país fue catalogado como refugio de los terroristas de Al-Qaeda, y en donde se cree se planearon los ataques de las Torres Gemelas y al Pentágono. Estados Unidos y la OTAN expulsan a los talibanes, instalan a Hamid Karzai en el poder, inyectan miles de millones de dólares de ayudas para reconstruir el país y despliegan ahí a 150.000 soldados para ayudar al gobierno afgano a garantizar la seguridad. Después de ser derrocados en el 2001, bastó un año para que el movimiento insurgente volviera a reagruparse, sobre todo a partir del 2002. Revivió como un fuerte movimiento insurgente que regía principalmente en áreas de Pastunistán y luchaba en guerras de guerrillas contra los gobiernos de Afganistán, Pakistán y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, dirigida por la OTAN, hasta que esta última se retiró del conflicto en diciembre del 2014. En el 2014, la fuerza en combate de la OTAN hace las maletas tras 13 años de conflicto en Afganistán, con un balance discreto a causa de la intensa presión de la insurrección de los talibanes. La OTAN permanece en Afganistán en el marco de la misión Apoyo Resuelto, pero los talibanes encadenan las victorias militares. Aumentan los atentados sangrientos, sobre todo en Kabul, donde la población civil paga un alto precio, sobre todo desde la aparición en 2015 del grupo yihadista Estado Islámico. A finales del 2018, el presidente estadounidense Donald Trump anuncia su intención de retirarse del país. Finalmente, en febrero del 2020, Estados Unidos y el Talibán firmaron un acuerdo de paz. Los talibanes se comprometieron a no permitir que el territorio afgano fuese utilizado para planear o llevar a cabo acciones que amenazaran la seguridad de Estados Unidos. El acuerdo fijó un calendario para la retirada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados internacionales en un plazo de 14 meses desde que se anunciara el acuerdo. Washington se comprometía también a levantar las sanciones que había impuesto sobre líderes talibanes. El acuerdo de Doha no menciona nada sobre las mujeres, ni obliga a los talibanes a respetar los derechos humanos. En abril del 2021, los talibanes pedían a Estados Unidos que deje de poner excusas y retire cuanto antes a sus tropas, después de que el presidente estadounidense Joe Biden anunciara una prórroga hasta el 11 de septiembre de la fecha para el fin del despliegue militar. A comienzos de julio del 2021, en un discurso en la Casa Blanca, Biden anunció que el proceso de retirada estará completa para el 31 de agosto. Desde que Estados Unidos comenzó a retirar sus tropas de Afganistán en mayo, los insurgentes talibanes habían capturado 100 de los 402 distritos del país, tomando bajo su control más del 35% de los territorios. Más de 20 años después de la entrada estadounidense en Afganistán, el balance es desolador, la guerra más larga del país y un agujero presupuestario de $2 billones, para que, apenas un mes después de la salida de la mayoría de tropas occidentales del país, los talibanes hayan logrado conquistas territoriales históricas a una velocidad de vértigo, recuperando territorios que perdieron desde el 2001. El ejército afgano es de 300.000 soldados, también equipado como cualquier otro ejército del mundo, y con una fuerza aérea, contra unos 75.000 talibanes, defendía Biden en julio, cuando Estados Unidos abandonaba la base de Bagram. Entonces, ¿cómo es posible que unos 75.000 talibanes hayan logrado hacerse con el país? Según las últimas cifras del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán de Estados Unidos, el total de las fuerzas de seguridad afganas a finales de abril, incluyendo el ejército, la fuerza aérea, policía e inteligencia, eran de más de 307.000. El tamaño exacto de las fuerzas talibanas, en cambio, es más difícil de cuantificar. Según un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, la cifra estaría entre los 55.000 y 85.000 combatientes, es decir, menos de un tercio. Las fuerzas afganas estaban divididas en grupos y étnicas tribales, así como sufrir de corrupción y poca fe en el gobierno. La corrupción creó el fenómeno conocido como soldados fantasma, que aparecen en las cuentas pero no existen en la realidad. Y los que sí existen muchas veces se ven condicionados por las distintas lealtades, mucho más dependientes de los acuerdos con el señor de la guerra local o la tribu correspondiente que del gobierno central. En un país donde las lealtades a los señores de la guerra de cada tribu valen más que las lealtades a un gobierno sobre el que pesan acusaciones de corrupción e incompetencia, los talibanes han ido forjando alianzas y prometiendo amnistías para facilitar su avance. De esta manera, mientras los talibanes estaban al borde de una victoria en Afganistán, después de que este domingo sus combatientes entraron en la capital, Kabul, y tomaron el palacio presidencial, el gobierno colapsó y el presidente Ashraf Ghani huyó al extranjero. Mientras que en otras ciudades las calles estaban vacías, en Kabul cundió el pánico a medida que los talibanes se acercaban a la victoria.
Los residentes se dirigieron al aeropuerto y a las fronteras en un intento desesperado por salir del país, con miles de desplazados internos y las embajadas de países occidentales rodeadas de largas colas de afganos solicitando visados para huir del país. Las calles de Kabul se han llenado de refugiados. De esta manera podemos ver miles de personas que llegaban al aeropuerto de la capital. En un video se puede ver cómo la gente desesperadamente intentan subir a un avión. Otro video muestra a varios hombres aferrados al fuselaje de un avión militar estadounidense C-17 mientras rodaba en el aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul el lunes. Otros solo corren junto a la enorme aeronave. Otro video muestra la caída en pleno vuelo de 2 o 3 personas que se habrían atado al tren de aterrizaje de un avión. Otras imágenes muestran helicópteros artillados Apache sobrevolando las pistas de aterrizaje, tratando de abrirse camino entre la multitud o pasajeros sentados en las puertas de los aviones. Cabe recordar que el plan de retiro del presidente Biden es una continuación de una propuesta puesta en marcha por su predecesor inmediato, Donald Trump. La administración Trump negoció un acuerdo con los talibanes en febrero del 2020, estableciendo un calendario para la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán, a cambio de que los insurgentes pusieran fin a los ataques contra los estadounidenses y entablaran conversaciones con el gobierno afgano. Aunque muchos critiquen al presidente estadounidense Joe Biden por haber retirado las tropas, es poco probable, dadas todas estas fuerzas regionales en acción, que Estados Unidos hubiera podido lograr la estabilidad de Afganistán, sin importar el tiempo que se quedase. Durante estas 2 décadas, Estados Unidos ha invertido millones de dólares en Afganistán para expulsar a los talibanes, un esfuerzo que claramente no ha tenido éxito. Estados Unidos invadió Afganistán en octubre del 2001 para derrocar al talibán, a quien acusaban de albergar y otros líderes de Al-Qaeda vinculados a los ataques del 11 de septiembre. Entre 2010 y 2012, cuando en un momento Estados Unidos tuvo más de 100.000 soldados en el país, el costo de la guerra creció a casi $100.000 millones anuales, de acuerdo con las cifras del gobierno estadounidense. Para el 2018, el gasto anual era de unos $45.000 millones, según informó un alto funcionario del Pentágono al Congreso de Estados Unidos ese año. De acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el gasto militar total en Afganistán desde octubre de 2001 hasta septiembre de 2019 había alcanzado $778.000 millones. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto a la Agencia de Desarrollo Internacional y otras agencias del gobierno, invirtieron $44.000 millones en proyectos de reconstrucción. Eso lleva el costo total basado en datos oficiales a $822.000 millones entre 2001 y 2019, pero no incluye el gasto en Pakistán que Estados Unidos utiliza como base para las operaciones relacionadas a Afganistán. El estudio en la Universidad Brown en 2019, que ha analizado el gasto de la guerra tanto en Afganistán como Pakistán, indica que Estados Unidos gastó unos $978.000 millones. El cálculo también incluye el dinero asignado para el año fiscal del 2020. Reino Unido y Alemania, que enviaron el mayor número de tropas a Afganistán después de Estados Unidos, gastaron respectivamente unos $30.000 millones y $19.000 millones en el transcurso de la guerra. A pesar de retirar casi todas sus tropas, Estados Unidos y la OTAN han prometido un total de $4.000 millones anuales hasta el 2024 para financiar las propias fuerzas de Afganistán. En lo que va de este año, la OTAN ha enviado $72 millones en suministros y equipos a ese país. Pero, ¿qué implicaciones tendrá el ascenso de los talibanes al poder? ¿Por qué las potencias mundiales en distintas épocas han intentado controlar ese territorio? Con una población de más de 32 millones de personas, se encuentra en la posición 44 de la tabla de población, y sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking de PBI per cápita. La llegada de los islamistas irrumpe en un momento en el que un 72% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, con 6,8 millones de personas que corren el riesgo de padecer inseguridad alimentaria aguda, según el informe de FuseNet. Un estudio del Banco Mundial del 2019 se demostraba que la actividad económica legal en el país menguaba cada vez que se producía un recrudecimiento del conflicto, mientras las actividades ilícitas crecían, especialmente la producción de opio.
Sin embargo, Afganistán está estratégicamente situado entre el centro y el sur de Asia, una región rica en petróleo y gas natural, además de cobalto, oro, hierro y sobre todo litio. Algunos estudios estiman que las reservas de litio son equivalentes a los de Bolivia. En el 2010, un informe realizado por expertos militares y geólogos estimó que Afganistán posee recursos minerales por un valor cercano a los 850.000 millones de dólares. Otro reporte del 2017, realizado por el gobierno afgano, estimó que la riqueza mineral del país asciende a unos 3 billones de dólares, incluyendo los combustibles fósiles. Mientras en el occidente amenaza con aislar a los talibanes tras la toma de Kabul, China, Rusia y Pakistán podrían prepararse para hacer negocios con los nuevos gobernantes. De todos los vecinos, Pakistán parece el más entusiasta en su bienvenida al gobierno talibán. La esperanza pakistaní es que el gobierno talibán le dé más influencia y ventajas en Kabul y así convertirse en un fuerte aliado en la región, alineado con sus valores islámicos. Khan tiene motivos personales y políticos para alegrarse de la caída del gobierno afgano. No fue el único en su país en considerar como un triunfo la victoria talibán. También la celebraron públicamente clérigos, influyentes y altos cargos de la jerarquía militar pakistaní. A Rusia le preocupa sobre todo evitar la inestabilidad en su frontera con Afganistán y mantener a este país libre de la influencia de Estados Unidos. Para Vladimir Putin, el antiterrorismo ha sido una piedra angular en su política exterior, llegando a compararlo con la lucha contra el nazismo. En Siria y en Libia, la justificación de Rusia para apoyar a los líderes autoritarios es su utilidad para frenar el aumento del radicalismo y del caos. Rusia ha calificado a los talibanes de grupo terrorista, pero parece dispuesta a abrir contactos con ellos mientras pueda garantizar la seguridad de sus propios diplomáticos y evitar que los militantes lancen ataques contra Uzbekistán y Tayikistán, sus aliados en Asia Central. China, por su parte, siempre ha mantenido relaciones cordiales con los talibanes. La principal preocupación de China es extender su influencia hacia el oeste, para ganar profundidad estratégica frente a India y Estados Unidos. China no tiene un feudo en Afganistán, ni la arrogancia de transformarla. No importa quién esté en el poder, estamos preparados para ser amigos de Afganistán. Así de claro se expresa Hu Xijin, editor jefe del diario oficialista chino Global Times y portavoz del Partido Comunista. Afganistán puede así sumarse al eje que China dibuja en la región con Pakistán, al país de Oriente Medio en el que más intereses y proyectos tiene. Además, la segunda potencia mundial necesita recursos naturales, y Afganistán es un gran productor de minerales, tan relevantes como el cobalto o el litio, imprescindibles para su ambicioso desarrollo tecnológico, dependiente de todo tipo de metales y minerales. Sin duda, la marcha de Estados Unidos abre un nuevo mercado a quienes estén dispuestos a colaborar con los talibán. La posibilidad de que China se haga con el control de los yacimientos sin explotar de litio y tierras raras en Afganistán supondría una gran ventaja para Pekín en su creciente competencia con Estados Unidos y Europa. En 2019, Estados Unidos importó el 80% de sus minerales de tierras raras de China, mientras que los países europeos obtuvieron el 98% del gigante asiático. Además del fracaso estadounidense, el régimen chino está utilizando la retirada de Afganistán para lanzar un mensaje de advertencia a su provincia rebelde, Taiwán. Mientras para otros especialistas señalan que algunos territorios los talibanes tienen un apoyo popular, esto debido a que cuando estaban ellos en el poder había más orden y control, algo que no ocurrió cuando estaban en manos de las fuerzas gubernamentales. De hecho, se señala que sin el consentimiento de la población, los talibanes no habrían avanzado tan rápido. Otros especialistas en geopolítica señalan que Afganistán puede convertirse en un campo de entrenamiento, en una base de asentamiento de grupos terroristas. Otros analistas prefieren centrarse en las mujeres. Algunos medios de comunicación están comenzando a reportar que en las áreas bajo su control, los comandantes talibanes ya están prohibiendo que las niñas vayan al colegio y las mujeres son azotadas por adulterio, una categoría que incluye todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluida la violación. Si una mujer intenta defenderse en un tribunal talibán, su testimonio solo vale la mitad del de un hombre. Lo cierto es que una generación de mujeres ha recibido educación, ha formado familias, ha creado empresas y ha luchado por una vida mejor. En este escenario, las mujeres son quienes se ven mayormente afectadas. También se puede esperar un fundamentalismo extremo y aislado en términos de relaciones internacionales, aún más marcado que en los años 90. Sin embargo, se resalta que los talibanes no son un movimiento homogéneo. En su lugar, posee distintos liderazgos e interpretaciones, con facciones que podrían generar rupturas. Por ende, se prevé que por esta fragmentación se convierta en un estado fallido.